La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Preparemos el Domingo, un programa que te ayudará a estar dispuesto a la escucha de la palabra de Dios, que luego de proclamada se hace Eucaristía y se hace comida. Ven a celebrar el amor de Dios, se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. Saludos hermanos y hermanas, bienvenidos a este su programa Preparemos el Domingo. Les saluda el Padre Jesús Rangel para compartir con ustedes estos minutos dedicados a la meditación de la palabra que proclamaremos este domingo 11º del tiempo ordinario y cuarto domingo del mes de agosto. Ya hoy terminamos este discurso del pan de vida que hemos meditado en el Evangelio a lo largo de estos días con las lecturas previas que nos narran pues la esencia de la figura del pan en las Sagradas Escrituras, y por lo tanto esperamos que hoy en la conclusión de este discurso del pan de vida pues algo nos deje, algo nos haya marcado en nuestras vidas, que de verdad sintamos que ese Jesús es el pan que nos alimenta para la vida eterna. Y así en este domingo pues al reunirnos en el nombre del Señor para celebrar comunitariamente el banquete de la esperanza, del amor y de la fe, sintamos su verdadera presencia en la reunión. La asamblea semanal hecha en la presencia de Dios, nos prepara para acercarnos más y más a nuestra mejor meta, que es la de ser auténticos seguidores de Cristo. De manera que les invito a que nos pongamos en la presencia de Dios para participar en este programa y para tener más vivencia de nuestras lecturas. Vivimos rodeados y envueltos en palabras. La televisión, la radio, los medios de comunicación en general, la vida familiar y ordinaria. Todo son palabras y palabras. Por eso, el buen uso de las palabras, tanto las que decimos como las que oímos o como las que escribimos, es algo importantísimo para nuestra salud mental y espiritual. Se trata de que las palabras que oímos y decimos sean verdaderas y sinceras. Pero esto no basta. Muchos terroristas y políticos dicen palabras sinceras y verdaderas, pero no son palabras que den a los que las oyen espíritu y vida. Porque algunas palabras sinceras y verdaderas que deberían estar dichas para dar espíritu y vida, son en realidad palabras demasiado egoístas y muy materialistas, que solo buscan el interés del que las dice. Para que las palabras den espíritu y vida, deben ser además de sinceras y verdaderas palabras que busquen, en primer lugar, el bien del que las oye. También puede ocurrir, a veces, que lo que oímos nos resulte simplemente imposible de creer. Yo creo que esto fue lo que les ocurrió, tal como nos lo cuenta el Evangelio que meditaremos más adelante, a algunos de los discípulos que escucharon a Jesús, cuando les hablaba de la necesidad de comerle a Él como el pan de vida. Lo entendían en un sentido demasiado material, pero en este caso Pedro sí sabe que Jesús es de fiar y que solo Él tiene palabras de vida. También para Pedro era verdad lo que Cristo les había dicho sobre el pan de vida. Tomado literalmente, era algo muy difícil de creer. Era un modo de hablar duro, pero si no creían en Cristo, se preguntaba Pedro, ¿a quién iban a creer que fuera sincero y más bueno que él? Algo de esto puede pasarnos a nosotros, cristianos del siglo XXI. Seguir a Cristo hoy, nos podemos poner pues una decisión como arriesgada y difícil, pero si no apostamos por Cristo, ¿por quién podemos apostar? Nuestros políticos, o por nuestros científicos, o por lo que nos dicen cada día a través de los medios de comunicación social. Después de todo, la verdad del Evangelio de Cristo sigue siendo para nosotros más fiable que cualquiera otra de las medias verdades que oímos y que decimos. Les invito a que compartamos y a que meditemos las lecturas de este domingo. La primera tomada del libro de Josué, capítulo 24. En aquellos días, Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquén, y llamó a los ancianos y a los jefes de los jueces, a los magistrados, para que se presentasen ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo: si no os parece bien servir al Señor, escoged a quien servid, a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitáis. Yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses extranjeros. El Señor es nuestro Dios,
Él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la esclavitud. Él hizo de vuestra vista grandes signos. Nos protegió en el camino que recorrimos y entre los pueblos por donde cruzamos. También nosotros servimos al Señor. Es nuestro Dios. Palabra de Dios. Sin duda alguna que Josué ha sido el sucesor de Moisés. Con un brazo seguro y con un pie firme ha entrado en la tierra prometida. Consciente de que la misión de Yahvé, el Dios vivo, que le ha encomendado, reúne a todo pueblo en Israel, a los ancianos, a los jefes, a los jueces, a los magistrados. Allí, invocando al Señor, les propone algo decisivo para la historia del pueblo: su entrega incondicional y su consagración a Dios. Josué propone a los suyos: si os parece bien servir al Señor, escoged a quién servir, a los dioses a quienes sirven vuestros antepasados al este del Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis. Son libres de volver a los ídolos que adoran antes de conocer a Yahvé, o que adoraron antes de conocer a Yahvé, o de postrarse ante los dioses de los amorreos. Estos hombres tienen ante ellos al Señor de los cielos y de la tierra, al Señor que les ha liberado de la esclavitud y los ha guiado por un duro desierto interminable, a ese Dios que tiene derecho a la entrega sin condiciones del pueblo israelita, que tanto cuanto se lo debe a Él. Pero el Señor quiere una decisión nacida del amor, una decisión que sea producto de la libertad. Por eso plantea la cuestión de tales términos. Al contemplar este modo tan atrayente de querernos, de pedirnos por amor lo que debemos por justicia, le decimos que somos totalmente suyos y que solo a Él vemos y que solo a Él serviremos y que solo a Él vamos a amar y en Él vamos a creer y a saber esperar. El pueblo ha visto cosas, ha presenciado 1000 ocasiones cómo el Señor ha actuado a favor de ellos y por lo tanto el pueblo escoge a su Dios. En la segunda lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, que hemos leído durante estos prácticamente 5 domingos, nos dice San Pablo: hermanos, sean sumisos unos a otros con respeto cristiano. Las mujeres que se sometan a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el Salvador del cuerpo, pues como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus mandos en todo. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó la iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para colocarla ante sí gloriosa. La iglesia sin mancha ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben ser también los maridos, amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son. Amar a sus mujeres es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propia carne, sino que le da el alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Este es el gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Interesante esta última frase, sobre todo con las situaciones que últimamente estamos viendo en nuestra sociedad. Pues bien, Pablo vuelve su mirada a la familia, la comunidad doméstica, la más pequeña comunidad de vida social, delimitándola para cada miembro de la misma cuál es su puesto y cuáles son sus correspondientes obligaciones. Estas deben estar cimentadas en el amor. No hay que ver en las palabras de Pablo connotaciones machistas, pues en lo que respecta a las obligaciones mutuas de la mujer y del hombre, la parte más débil se pone siempre delante. No puede haber apóstol sin referirse a la esencia misma del matrimonio. Da por supuesto que el matrimonio fue instituido por Dios y sus correspondientes obligaciones, que de él se desprenden, son expresiones de su voluntad. Pablo va aquí a lo profundo establecido, la unión entre cónyuges en paralelo a la unión de Cristo con la iglesia, su esposa mística, y recalca el Evangelio. Por eso les decía que esta frase en nuestros tiempos deberíamos de tenerla muy presente, porque dice Pablo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Fíjense que ya desde el Génesis se decía
Y Pablo lo repite, se unirá a su mujer, y Jesús también en el Evangelio lo dice. El Evangelio de hoy, como les decía, ya es el final del discurso del pan de vida que hemos meditado durante estos 4 domingos. San Juan 6, en esta oportunidad de los últimos versículos 60 al 69. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron, este método de hablar es inaceptable, ¿quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, ¿esto les hace vacilar? Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida, y con todo algunos de ustedes no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar, y por eso les dijo, por eso he dicho, nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos se echaron para atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado de Dios. El Evangelio de San Juan es palabra del Señor. Este versículo 66 del capítulo 6 del libro del Evangelio de San Juan, pues ese es el momento, como diríamos, de la cima dentro de este Evangelio. Es el momento hasta el cual Jesús ha adquirido más popularidad. Y de allí en adelante, cuando dice el evangelista, desde entonces muchos discípulos se echaron atrás y no volvieron a ir con él, entonces es cuando vemos que como que aquella manera de seguir a Jesús, ya la muchedumbre va siendo menor. Si uno se pone a verlo desde ese contexto, capítulo 6, versículo 66, pues allí es lo máximo. De allí en adelante, pues las muchedumbres que le siguen van a ser menores. Pero bueno, vamos a meditar brevemente esta palabra. Ya les decía al principio que estamos al final del discurso sobre el pan de vida. Las palabras de Jesús de que es necesario comer su carne y beber su sangre decepcionan y escandalizan la mayoría de los creyentes. Este modo de hablar es inadmisible, dijeron muchos de los que escucharon las palabras del Maestro Divino. Y hoy también hay quienes repiten lo mismo, quienes se echan atrás a la hora de ser consecuentes con las exigencias que a veces son duras, que a veces comporta la fe. Son los que ven las cosas con criterios humanos, que juzgan los hechos con medidas terrenas y se olvidan de que solo con la fe y la esperanza, con un grande y profundo amor, podremos entender y aceptar la revelación de Dios. Jesús les explica de alguna manera el sentido de sus palabras sobre la Eucaristía. Les hace comprender que lo que ha dicho tiene un sentido más profundo del que parece a simple vista. Su carne y su sangre son ciertamente comida y bebida, pero no en un sentido meramente físico, como si se tratase de una forma de canibalismo. Se trata de algo muy distinto que, en definitiva, solo por medio de la fe se puede aceptar y, en cierto modo, hasta entender. Lo que sí hay que destacar es que Jesús no se desdice de lo que ha dicho acerca de su presencia real en la Eucaristía y sobre la inmolación de su cuerpo y de su sangre en sacrificio redentor por todos los hombres. Por otra parte, es preciso subrayar que en ocasiones seguir a Cristo supone negarse a sí mismo, dejar el propio criterio y abandonarse en la palabra y en las manos de Dios. Por eso hay que ser muy humildes y sinceros con nosotros mismos. En el fondo, humildad y sinceridad se identifican. Se trata de una palabra de reconocer la propia limitación de entendimiento y comprensión, de aceptar que uno es muy poca cosa para captar bien lo referente a Dios. En síntesis, fiarse del más sabio y del más fuerte, saberse pequeño y torpe, escuchar con sencillez al Señor que nos habla siempre. Les habló el Padre Jesús Rangel y será hasta una nueva oportunidad. Preparemos el domingo. Este programa fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora. Puedes comunicarte a Omecos, apartado 330986 Ponce, Puerto Rico,
00733-0986 o a umecosponce@gmail.com. Puedes comunicarte con nosotros al teléfono 787-843-1548.